Muy buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia a un acto por fin presencial. Hoy es el día en que recuperamos la presencialidad. Con vuestro permiso, pues voy a quitarme la mascarilla durante la intervención. Y para nosotros es un placer volver a recuperar la presencialidad de este tipo de actos tan importantes para nuestra organización. Es importante además porque lo que hoy queremos presentar formalmente, inaugurar formalmente, es verdaderamente importante para nuestra organización, para FEMPA, y entendemos que en general para el tejido empresarial de esta provincia. Agradecemos especialmente que hayáis elegido también nuestro acto, que estéis aquí, que hayáis querido acompañarnos, porque, bueno, de todos he sabido la gran profusión de actos que hay a un ritmo vertiginoso, ahora, desde que se han levantado todas las restricciones y dada esa oferta embalsada que había de actos presenciales. Estábamos todos también deseando volver a concitarnos y volver a reunirnos, a vernos, a escucharnos y a tocarnos. Es decir, porque la virtualidad está muy bien, vamos a hablar mucho de virtualidad, es fundamental, es importantísimo en el proceso de la digitalización, pero la presencialidad no lo es menos. Bueno, queremos iniciar el acto saludando de manera muy especial a los invitados y participantes. En el día de hoy queremos dar las gracias por la presencia de Alberto Martínez Lacambra, director general de Red.es, a Perfecto Palacio, presidente de CEBA Alicante, nuestra Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana Alicante, y a Rufino Selva, adjunto a la dirección de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Distrito Digital Alicante, porque hay también otros distritos digitales, de lo que nos hablará buen seguro. Bueno, sois tantos los presentes, entidades colaboradoras, empresarios, empresarias, miembros de la Junta Directiva, concejala de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, gracias por acompañarnos también, y a una multitud también de miembros del mundo académico de la provincia de Alicante, de la Universidad Miguel Hernández, de la Universidad de Alicante. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber decidido estar con nosotros, porque sois parte importante de lo que hoy venimos aquí a comentar y a explicar. Bueno, en esta inauguración, en esta puesta de largo de la oficina Acelera Pyme de FEMPA, un aspecto importante también que queremos empezar, en línea de principio, a hablar fundamentalmente de que es fruto de la colaboración público-privada. Esto va a salir muchas veces a lo largo de la jornada, es algo muy importante, lo que todavía hemos de perseverar y que debemos de potenciar mucho más en nuestra provincia, comunidad y en nuestro país. Por otro lado, explicar también que es la puesta de largo, pero ello no quiere decir que iniciemos nuestras actividades en el día de hoy. No, es un proyecto cuya actividad, cuyo comienzo efectivo tuvo lugar en el mes de junio y, de hecho, venimos desarrollando una pluralidad de acciones ya programadas, que, bueno, hasta esta misma semana también hay acciones, webinars, talleres prácticos, etcétera, etcétera, pero creíamos, y así lo considerábamos, que con este levantamiento de las restricciones, pues un acto presencial era el marco adecuado y el marco oportuno para hablar de lo que fundamentalmente venimos a traer aquí. Y es un proyecto abierto, colaborativo, transversal, muy importante, y multidisciplinar. Es un proyecto al que queremos que se sumen cuantas más entidades y agentes del rico ecosistema de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana podamos llegar a concitar y a sumar. Por tanto, es un proyecto abierto, con una primera fase que vamos hoy a explicar, con una serie de entidades que ya están tirando del carro, ya están promoviendo acciones y realizando muchísimas actividades, pero hay una segunda fase en la que hemos invitado y vamos a invitar de una manera inminente a otras muchas entidades que consideramos claves en el ecosistema de innovación y emprendedor de la provincia y de la Comunidad Valenciana. ¿Y por qué son esenciales? Pues son esenciales porque si queremos lograr un efecto multiplicador adecuado, un mayor impacto, una mayor eficacia en todas nuestras acciones, pues es evidente que esa cooperación resulta clave. Por tanto, generar alianzas, consorcios, es algo de lo que también vamos a ir hablando a lo largo del día. Bueno,
Para hablar de la oficina Acelera Pyme, habríamos de remontarnos al año 2020, en el que FEMPA presentó y planteó un proyecto de oficina Acelera Pyme, para impulsar la transformación digital de las pymes, de los autónomos y de los emprendedores de la provincia de Alicante, un proyecto con un presupuesto de 258.000 euros, cofinanciado por la propia federación en un 20%, y que una vez presentado a la línea y a la convocatoria de subvenciones impulsado por Red.es, la entidad empresarial pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y después de todo ese proceso en concurrencia competitiva, un proceso, bueno, pues que conlleva su burocracia, como todos sabemos, un proceso además riguroso, un proceso selectivo y complicado, bueno, pues a principios de mayo obtuvimos esa resolución por la que el proyecto de FEMPA había resultado beneficiario. Beneficiario de ese proyecto de 258.000 euros, de los cuales el 80% será subvencionado por Red.es hasta un importe de 206.000 euros. Bien, ¿por qué esta oficina Acelera Pyme de FEMPA en este momento? ¿A qué objetivos nos dirigimos? Bueno, llevamos muchísimo tiempo hablando concretamente en nuestra organización y en muchas otras. Yo también cada expresión o referencia a organizaciones empresariales, por favor, quiero que se entienda también también en el contexto de la CEB, que aglutina a todas las organizaciones empresariales de la provincia de Alicante, en las que nosotros nos sentimos tan a gusto en nuestra casa y en las que afortunadamente pues siempre hay una muy buena empatía para desarrollar proyectos como el que nos ocupa. ¿Por qué es importante? Porque llevamos muchísimo tiempo hablando en los foros de innovación, en nuestra agrupación de empresas innovadoras, en comunicaciones que son directrices de esta casa y de la CEB, de la importancia de la transformación digital, de la importancia de la innovación para propiciar la recuperación de las pymes, el crecimiento económico, que a nuestro juicio no hay otra manera de que las empresas puedan crecer si no es de la mano de la innovación y concretamente de la transformación digital. Y, por supuesto, todo ello para generar las condiciones adecuadas de la generación de empleo, que es algo en lo que todos estamos también absolutamente de acuerdo. Había que pasar a la acción. Llevábamos muchísimo tiempo en foros hablando de la industria 4.0, ahora ya estamos hablando de la industria 5.0, de la transformación digital, etcétera, pero había que pasar a la acción. Y era importante dar este paso y ser proactivos. Y, a ser posible, bueno, pues involucrar, como decíamos, al mayor número de agentes y de entidades que están también, con estos mismos objetivos, que comparten objetivos con FEMPA y con la CEB. Bueno, ¿por qué hay que dar estos pasos? Porque si queremos de verdad diferenciarnos, realizar acciones que consigan un impacto suficiente en ese tejido de micropymes, de pymes, de autónomos y de emprendedores, tenemos que ser capaces de transmitir el cúmulo de ventajas, la pluralidad de ventajas que conlleva el incorporar la digitalización de los procesos productivos en todos los negocios, en todas las empresas de nuestro tejido empresarial. Si queremos mayor competitividad, si queremos alcanzar mayores cotas de productividad, algo que también se va a reiterar constantemente en este acto, tenemos sí o sí que apoyarnos en la transformación digital. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la oficina Acelera Pyme? ¿Qué es la oficina Acelera Pyme? Porque es verdad que este nombre de Acelera Pyme, pues seguro, Alberto, que muchas veces preguntan, ¿Acelera Pyme? Esto es acelerar, bueno, acelerar la transformación digital, evidentemente. ¿Qué es? Bueno, pues es un espacio físico, en este caso, en el caso de la oficina Acelera Pyme de FEMPA, en estas mismas instalaciones, que están abiertas a todos vosotros, es decir, es vuestra casa. Lo que pretendemos aquí es realizar pues también una playa de actuaciones que van desde la sensibilización hasta la fase de prescripción y la realización de talleres y todo un completo y un complejo proceso de acompañamiento a las pymes, a los autónomos y a los emprendedores. ¿Qué es ese acompañamiento? Bueno, cuando decimos espacio físico y también espacio virtual, porque hay una convergencia de plataformas en las cuales vamos a interactuar y, desde luego, si hay algo también que tenemos claro de esta, si se me permite, maldita pandemia que afortunadamente va quedando atrás y que vamos recuperando toda esa normalidad que todos deseamos,
de los pocos efectos que podemos decir positivos, si es que se puede decir así, porque son pérdidas muy importantes que todos hemos sufrido en nuestros entornos familiares, personales, de trabajo, etcétera, es que de alguna manera sí que ha sido un acicate para promover una aceleración de la digitalización, aunque solo sea por temas de teletrabajo, de cómo las empresas han volcado su actividad en la red, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues es cierto que es un espacio físico y virtual, y es cierto también que se trata de hacer pedagogía de las ventajas y de la necesidad de incorporar la transformación digital a los negocios, a los procesos productivos de nuestro tejido productivo, de nuestro rico tejido empresarial de la provincia de Alicante. Acompañamiento que va desde una fase inicial de los test de autodiagnóstico de madurez digital, para saber realmente cómo está esa empresa, cómo la podemos ayudar, acciones de sensibilización, de información, de asesoramiento, hasta una especie de vademecum, cogemos de la mano a la empresa y la vamos también aproximando a los demostradores, a las demos, vamos entrando en fases de selección de las herramientas digitales más adecuadas para la situación de esa pyme en concreto, hasta esa fase prescriptiva. Y todo ello supone pues, realmente acciones de difusión, talleres, etcétera, etcétera. De todos estos webinars y de todas estas actividades hay una expresamente que a nosotros nos gusta y concretamente para la que contamos con la CEB como garante del éxito de esa acción. ¿Por qué? Bueno, pues porque pretendemos tener la máxima capilaridad, la máxima transversalidad y queremos llegar a todos los rincones de la provincia de Alicante. De la mano de la CEB vamos a organizar una serie de jornadas in situ, presenciales, también en streaming, etcétera, pero para tomar el pulso directo a la realidad empresarial de todas esas comarcas y de esas principales poblaciones de la provincia, donde vamos a interactuar de manera directa con las empresas para saber realmente cuál es su problemática, qué les preocupa, qué necesidades podemos canalizar, es decir, customizar un poco todas esas soluciones, las posibles líneas de ayuda, de financiación más adecuadas a esa situación de esos sectores productivos con máxima transversalidad y también a esas empresas en concreto, conociendo su caso en particular. Como digo, son acciones que vamos a comenzar de manera inminente a lo largo de toda la provincia y lo que queremos es que todos los sectores productivos bueno, pues se vayan incorporando y podamos realizar esa tarea con la máxima capilaridad y transversalidad. Otra parte muy importante son los espacios demostrativos con los que contamos ya en FEMPA, en estas instalaciones. Baste recordar el hogar digital, MetalTIC, ese espacio demostrativo, ese showroom domotizado, pero también el próximo Industrial Lab 5.0, que esperamos que a lo largo del año 22 podamos inaugurar y a cuyo acto estáis todos, por supuesto, invitados. ¿En qué consiste? Bueno, pues es un espacio también demostrativo donde las pymes, los emprendedores, los autónomos van a poder conocer de primera mano, interactuar, tocar, si se me permite la expresión, y experimentar las principales tecnologías habilitadoras digitales en un espacio donde queremos promover la máxima difusión, sensibilización y utilización, ¿no? Ahí hablamos de Big Data, hablamos de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de realidad aumentada y virtual, de robótica, Internet de las cosas, etcétera, etcétera, porque ya nos venís durante mucho tiempo oyendo hablar de todo ello, ¿no? Hemos puesto en marcha también una plataforma Industria 4.0 que busca ese machear o ese coordinar oferta y demanda en el ámbito de la Industria 4.0, pero ya es algo que incluso se ha quedado corto, es decir, ya estamos en la Industria 5.0, donde la persona es el centro de todas las acciones y todas las actividades, por resumir, por simplificar, y a ello nos dirigimos. Un objetivo que es claro, que es robustecer esta red que hemos dicho de cooperación, de los agentes y de las entidades del rico ecosistema de innovación y emprendimiento de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana, porque hay acciones también cruzadas con la provincia de Valencia. Hoy está aquí también FEMEVAL, nuestra organización hermana de la provincia de Alicante, de la provincia de Valencia, y entre ambas provincias y organizaciones empresariales tenemos una serie de actuaciones también previstas y coordinadas. Tenemos que conseguir el máximo impacto. Y una
una parte fundamental es también desarrollar toda una serie de acciones en paralelo al impulso a la transformación digital, que consiste en una oferta formativa completa y de calidad. La oferta formativa de la que actualmente disponemos en FEMPA es una oferta formativa muy plural, muy diversa, muy variada, pero vamos a centrarnos en las de contenidos digitales, en todas aquellas acciones formativas que persiguen pues incrementar las capacidades o las habilidades digitales. Y para ello pues vamos desde el sistema de formación reglada con la FP y concretamente con la FP Dual, pues en esos ciclos medios y superiores de diseño y aplicación de multiplataformas y de DAM, de DAM y de DAV, de páginas web también, pasando por todo lo que es el completo programa de formación continua para los trabajadores en activo de las distintas empresas y que conforma todo lo que se ha dado en llamar formación en capacidades digitales fuera del sistema educativo. Tan importante y tan crucial, si se me permite, ya no solamente para ganar en competitividad, sino para la supervivencia de nuestras pymes, autónomos y emprendedores en muy poco tiempo. Y desde aquí llegar en esa oferta plural, diversa y de calidad, pues incluso hasta el Máster Industria 4.0, esos nanomásters de los que venimos hablando también hace mucho tiempo, en tecnologías habilitadoras digitales, que con un carácter modular son coleccionables, etcétera, etcétera, acumulables, y que creemos también que es una fórmula muy atractiva y óptima para poder ir combinando la formación online con la presencial y a los distintos ritmos. Y cómo no hablar también de un próximo máster en marketing digital, algo tan importante y algo que día a día venimos percibiendo en la oficina, en el portal de empleo y en la oficina de selección que tenemos para el propio sector, donde vemos que realmente esos perfiles digitales hacen falta. Ese es el paradigma. Tenemos pues todavía unas cifras de paro, aunque las situaciones van mejorando día a día y todavía hay elementos ahí un poco confusos, pero, y esto es muy afortunado, pero tenemos esa paradoja de que en los perfiles digitales sigue habiendo una auténtica necesidad y una carencia por parte de las empresas a la hora de poder seleccionar e integrar profesionales de estas materias, de estas disciplinas. Así pues, la promoción del talento es fundamental. Tiene que discurrir en paralelo a toda acción que impulsa la transformación digital si queremos su eficacia, y nosotros pues ponemos mucho el foco en la industria. No es la única, ni mucho menos. Está claro que en FEMPA hablamos de industria, hablamos de servicios y hablamos de comercio, pero sí que es cierto que hay un leitmotiv también en esta casa, y es que si queremos que la industria vuelva a recuperar el peso que le corresponde en nuestra economía, y lo vemos en todas las economías avanzadas y cómo se comportan frente a las situaciones de crisis, indudablemente la transformación digital tiene mucho que decir en ese proceso de reindustrialización, y es donde creemos que tiene que apoyarse esa ganancia de competitividad y de productividad claves. Bueno, una breve referencia a que procuramos también predicar con el ejemplo, en FEMPA, y es importante. Nosotros también estamos viviendo nuestro propio proceso de digitalización interno, esto fuera de lo que es el ámbito de la oficina de la PYME, pero que indudablemente la transformación digital está siendo una palanca de cambio importantísimo dentro de nuestra propia organización. Incorporar la última versión de un ERP o de un CRM, conectarlos, estrenar una nueva página web que da cabida a las distintas plataformas, las integra y además nos permite pues prestar un buen número de servicios del catálogo de servicios amplio de FEMPA a través de la web, pues es algo muy importante, ¿no? Realizar flujogramas, readaptar todo lo que son los procesos, optimizar los procesos. Bueno, es un gran trabajo que se está haciendo también, precisamente a consecuencia de acoger la transformación digital, y que nos está haciendo también que como organización vivamos y experimentemos en nuestras propias carnes lo que es una mayor competitividad y lo que es la eliminación de tareas rutinarias de bajo valor, pues incorporando automatización y otra serie de procesos. Y por supuesto la mejora de la conectividad, ¿no? con servicios avanzados de banda ancha, etc. Bueno, el plan de recuperación, transformación y resiliencia es algo de lo que también indudablemente hoy vamos a hablar y que nosotros desde FEMPA pues también queremos poner ahí nuestro granito de arena, ¿no? Si hay algo que otorga una capacidad transformadora a las pymes
es precisamente la transformación digital, ¿no? Hemos hablado de ese crecimiento económico, de esa creación de empleo, etcétera, etcétera. Y bueno, habla bien a las claras de la importancia del peso de la transformación digital, viendo que dentro de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, comunicado ya desde principios de mayo por el Gobierno, y que precisamente en estos últimos días, según hemos sabido por la prensa, pues están en un momento en el que parece ser que está a punto de ser firmado un convenio, un acuerdo con la Unión Europea ya para transferir esos 70.000 millones de euros en subvenciones no retornables con cargo al mecanismo europeo de recuperación y de resiliencia, y esto es importante, tendrán que comprometerse en los 3 próximos años y ejecutarse en un máximo de 6. Esto es algo que también seguro que va a salir en los diálogos, ¿no? Es decir, estamos en situación, en disposición de hacer todo ese grandísimo esfuerzo, porque estamos hablando de un esfuerzo titánico. Y es importante que llegue todo este esfuerzo y toda esta ayuda financiera, todas estas subvenciones, a las pymes. Esto es clave y es fundamental. Bueno, pues de ese total, de esos 70.000 millones, nada más y nada menos que un 22,8% están destinados a digitalización y conectividad. Y concretamente ahí hay un capítulo, el 13, que es el del impulso a la pyme, en esa línea 3 de inversiones para digitalización e innovación, y del que, como no puede ser de otra manera, pues toca hablar y esperamos escuchar, seguro, información al respecto de ese programa Digital Toolkit, rebautizado como paquete digital, etcétera, etcétera, que tiene ni más ni menos que 3.028 millones de euros en asignación, ¿no? Y por qué no hablar también del programa de agentes del cambio, o del apoyo al pequeño comercio, o de la internacionalización. Bueno, pues seguro que hoy nos van a contar muchas cosas. Bueno, como decíamos, en el plan inicial de trabajo, que es el que ya se está desarrollando, felicitar y agradecer el apoyo y el impulso que nos está ofreciendo pues, entidades como CEBA Alicante, como ANBAN, como Ars Innovatio, la UCIE de la Universidad de Alicante, el Grupo de Investigación I2R2 de la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández, la AEPA, la Asociación de Empresarias Profesionales y Directivas de la provincia de Alicante. Ahora hablaremos porque sí que contemplamos el tema de la brecha y de la brecha digital de género también de una manera muy especial dentro de nuestro proyecto. Y como no, hablar también de IDIME, del Instituto Tecnológico Metalmecánico, Madera y Mueble, de DINAPSIS, de Hidracua, es también clave en nuestro proyecto, de SEIMED y de Distrito Digital, ese hub tecnológico y digital de excelencia que tenemos la suerte de tener en Alicante y con el que existen tantas y tan fluidas relaciones. Bien, pero esto es una fase. La siguiente fase, que es inminente, en la que ya estamos trabajando, vamos a invitar de manera inminente pues a Alicante Futura, al CENIT, al Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, a Alicantec, a los distintos CEIs, concretamente al de Elche, al IBEX, al IVF, a la red Redit, con la que también hemos estado ya hablando, a Indrómeda, esa gran alianza importante, a Puerto de Alicante, a la AVI y a tantas otras entidades que seguro que nos van a permitir ir gestando esas alianzas y consorcios. Y todo ello para que se pueda lograr la máxima efectividad. Bien, nosotros en FEMPA y en las organizaciones empresariales, si me permito también en este punto hablar del discurso desde las organizaciones empresariales, para nosotros hay un axioma, y es un axioma que es la transformación digital aumenta competitividad y productividad de las pymes, ¿vale? Es verdad que la productividad es una de las grandes olvidadas. Hablamos muchas veces de otras cuestiones, de otros temas, de otros aspectos que a veces pueden tener más o menos actualidad en el día a día, etcétera, pero para las organizaciones empresariales es clave la productividad. Es clave, y es tan clave como que está ahí en la Constitución española, en nuestra Carta Magna, en el artículo 38, donde se proclama la libertad de empresa. Pues ahí mismo, al ladito, renglón seguido, dice que los poderes públicos garantizan la defensa de la competitividad. Esto es algo clave y es importantísimo. Por eso, en las organizaciones empresariales no cesamos en nuestro discurso. Es verdad que en las mesas de negociación colectiva, ahora que se habla tanto de la reforma laboral, es verdad que a los sindicatos, y si hay también entre los asistentes, pues encantados, por supuesto, porque en ello está, en ese juego del diálogo social y la negociación colectiva bien articulada, pero es verdad que los sindicatos no quieren ni oír hablar de la productividad en las mesas de negociación. Y es algo en lo que nosotros insistimos constantemente. Es decir, cuando se habla de reforma laboral, bueno, pues no vendría mal que en todos los convenios colectivos se incluyera
algún tipo de cláusula por la que todos nos comprometemos a ganar en competitividad para un sector concreto, porque esto es algo fundamental para la economía de nuestro país, si se nos permite. Bueno, y ya quiero terminar porque me alargo mucho. En parte, bueno, pues hemos ido adelantando algunas de las líneas que vamos a explicar con mayor detalle Carlos Timoner, nuestro director de la Oficina Acelera Pyme de FEMPA, en el momento oportuno, adecuado. Hoy, en definitiva, celebramos que FEMPA, bueno, pues incorpora la potente red de oficinas Acelera Pyme de Red.es, 27 ya. O sea, FEMPA ya es una de esas 27 oficinas Acelera Pyme. También se va a extender unas 60 más en virtud del acuerdo con las cámaras de comercio de España, o sea que vamos a ser prácticamente 90 oficinas Acelera Pyme distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional. Y bueno, pues para nosotros, sinceramente, nos enorgullece entrar hoy en ese selecto club. Selecto porque están los proyectos bien seleccionados, ya lo creo, y además de una manera muy exigente. Y bueno, pues en nuestro objetivo de robustecer todo este sistema que hemos comentado, este ecosistema de innovación y de emprendimiento, sí que hay unos objetivos muy concretos que son tratar de poner también todo nuestro empeño en reducir las brechas o asimetrías digitales entre las pequeñas y las grandes empresas, entre las empresas que están radicadas en las ciudades y las que están establecidas en entornos rurales, en poblaciones rurales, entre empleados jóvenes, nativos digitales y empleados de mayor edad, también reducir esa brecha digital de género y, cómo no, fomentar las colaboraciones entre las startups, que son ese fruto del emprendimiento, en las cuales en su proceso de negocio, su proyecto de negocio, ya está incluida la transformación digital, ab inicio, ¿no? Y conectarlos a los sectores maduros que tan ávidos y tan necesarios están, tan necesitados de estas soluciones para ganar en competitividad y en productividad. No voy a extender nada más, voy a ceder seguidamente la palabra a nuestros invitados y simplemente decir que esto es algo de todos, que queremos extender a todos y que el éxito y la consecución de los objetivos va a depender en buena medida pues de esa estrecha colaboración y de que funcionen bien todas esas sinergias que estamos generando y que hemos generado entre todos. Muchas gracias y seguidamente tiene la palabra Rufino Selva, que es adjunto a dirección de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Distrito Digital Alicante, concretamente. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, FEMPA. Gracias también a los representantes que configuramos este panel de presentación de esta oficina, Perfecto Palacios y a Alberto, y dar también las gracias por la asistencia de las autoridades, colectivos y representantes empresariales que estáis hoy aquí. Bueno, Distrito Digital, Alicante, porque estamos en Alicante, pero Distrito Digital es un proyecto dimensionado para toda la Comunidad Valenciana. Para nosotros es un honor y también una obligación estar en este marco colaborativo de esta presentación de esta oficina Acelera Pyme, en la que no queremos ser ni mucho menos un agente un agente estático, sino un agente colaborativo, y llevamos ya tiempo trabajando para ello. Sabéis que Distrito Digital es un proyecto de atracción empresarial, atracción y retención de talento, y ese talento va a ser fundamental para lo que es la aplicación y la ejecución de todos los programas, como el programa o el plan de reestructuración económica. La generación de una vez que lleguen los fondos europeos, pues se necesitarán muchísimas manos para ejecutarlos. Y en esas manos y en ese ámbito colaborador que comentaba Luis, yo me quedo de todo su discurso con esa necesidad imperiosa para todas las empresas de ejercer la transformación digital. Creemos que no es una opción, es una necesidad. Ya estamos desde Distrito Digital trabajando en ello. Como os decía, Distrito Digital es un proyecto dimensionado para toda la Comunidad Valenciana. Tenemos aquí en Alicante a más de 70 empresas instaladas y son un conjunto de un ecosistema de más de 400 agentes, y en esa estructura colaborativa y de ayudar que creemos que debe imperar en esta aplicación de lo que son los proyectos de este tipo de oficinas, pues como decía, nos vemos en la obligación de participar.
Deciros también que tenemos un plan que viene marcado y enfocado por la Consellería de Innovación, que está también en las instalaciones en Ciudad de la Luz, donde está la dependencia de Distrito Digital, y que ya hemos empezado a desarrollar de la mano y el liderazgo de la Dirección General de Sociedad para el Avance de la Sociedad Digital, que te doy la enhorabuena, Juan Ignacio, por el marco de desarrollo de estos fondos, en el que ya Distrito Digital está participando, tanto en fondos FEDER como en fondos social europeo. Ahora tendremos oportunidad de debatir, no quiero extenderme mucho más en el discurso, vernos como un agente colaborador más. Hay muchísimos que están participando y muchísimos más que se sumarán a este proyecto, en el que únicamente quiero deciros, y así lo vemos nosotros, como un proyecto de una ventana o una puerta, por ser más amplios, bidireccional, en el que no solo sea un espacio virtual, sino físico también, para atender, proponer, facilitar pues, todos los procesos de transformación digital, de formación y, por supuesto, desde el brazo, vamos a decirlo así, ejecutor de todas las empresas del ecosistema que hacemos referencia de Distrito Digital, poder colaborar y ayudaros en ello. Enhorabuena y que sepáis que vamos a estar ahí, como os he dicho, como una necesidad y de una manera activa en todo este proceso. Gracias. Desde aquí, ahora. Bueno, pues tiene la palabra Perfecto Palacio, presidente de CEB Alicante. Gracias, Perfecto. A ver si me puedo sacar. Ahora. Pues muchísimas gracias, querido Luis. Es un placer estar en esta casa que para nosotros, desde luego, es un colaborador excepcional en la CEB, y no solo en CEB Alicante, sino en CEB Comunidad Valenciana. Pues, señoras y señores, como decía, hoy hemos querido imprescindible estar en esta presentación de la oficina Acelera Pyme de FEMPA, cuya candidatura apoyó CEB desde el primer momento y con la que vamos a colaborar, como hemos escuchado a Luis, estrechamente a través de ese programa de comarcal o de poder acaparar toda la provincia de Alicante para expandir esta oficina, ¿no? Y sobre todo agradecerle a FEMPA que haya tenido la diferencia de considerarnos desde el primer momento un partner fundamental en este proyecto, ¿no? Estamos absolutamente encantados, porque, como decíamos antes, al final el resumen de todo esto consiste en crear empleo. Y esto estamos absolutamente convencidos de que va a ser capaz de generar empleo. Como ha explicado Luis, este proyecto tiene como objetivo impulsar la digitalización del tejido empresarial de nuestro territorio y promover la integración de tecnologías habilitadoras en sus procesos. En CEB entendemos que esta meta es absolutamente prioritaria y que en su consecución el asociacionismo juega un papel fundamental por la capacidad de difusión y de capilaridad hacia las empresas que lo caracterizan. Las asociaciones empresariales aportamos un valor importante justamente en ese punto, como integradores de necesidades y formuladores de soluciones de muchas pymes, que de otra forma tendrían muy complicado canalizar sus inquietudes y darles un nivel de respuesta adecuado, sobre todo en cuanto a temas de transformación digital. Porque debemos incidir en que en nuestro panorama empresarial está compuesto fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas con un componente muy grande de microempresas y micropymes. Esta situación nos lleva a que tenemos más empresas innovadoras, pero menor gasto de innovación por unidad frente a otros territorios con una mayor concentración de grandes empresas. Por tanto, resulta estratégico para la economía alicantina que los sectores que encabezan nuestras exportaciones, el calzado, el juguete, el sector agroalimentario, acojan la innovación y la digitalización como herramientas de respuesta y diferenciación en su promoción y comercialización a nivel internacional. Al igual, impulsar la industria 4.0 o 5.0, centrada en una modernización de los procesos que conlleve el paso real de lo analógico a lo digital
es un reto específico que debemos tener todos muy presente. Esto es más importante si cabe en el momento actual, en el que la viabilidad de muchas empresas está en entredicho debido a las consecuencias económicas de la pandemia. A corto plazo está claro que es necesario proteger la supervivencia de las empresas que son viables, pero si pensamos a medio y largo plazo, además de lo anterior, creo que hay un elemento que va a determinar nuestro futuro y es mejorar nuestra competitividad. Hacia esas empresas de menor tamaño estamos obligados a ser certeros aproximándoles la digitalización desde sus beneficios y exponiendo cómo hace que las empresas sean más competitivas. Por otro lado, este proyecto incide también en un elemento en el que FEMPA son absolutamente expertos, como es el de la formación. Es necesario mejorar las competencias digitales de directivos y trabajadores. Según el Consejo Económico y Social de España, las competencias digitales en las empresas de este país son todavía modestas. En más de un 50% predominan los niveles bajos y solo el 19% de empresas dispone de especialistas digitales, porcentaje que se reduce en las empresas pequeñas al 13,5%. Esta oficina contribuirá, sin duda, además a potenciar la difusión, las ayudas a empresas que las distintas administraciones públicas ofrecen en el ámbito de la digitalización. La diversidad y la especificidad de estos apoyos financieros requieren una monitorización y un análisis adecuado que este proyecto va a tener muy en cuenta. En definitiva, y para concluir, en el contexto actual de una etapa de mayor inversión pública motivada por la llegada de los fondos europeos, creo que este es un proyecto basado en la colaboración público-privada que incidirá en cada euro público invertido, incidirá en que cada euro público invertido repercuta en un retorno todavía mayor a la economía de la provincia y consiga, como decía al principio, generar empleo, que es a lo que todos estamos absolutamente enfocados. Enhorabuena, FEMPA, por este esfuerzo largo en el tiempo. Ha sido un tema complicado, pero enhorabuena porque traer una oficina Acelera Pyme a la provincia era absolutamente fundamental para que nuestras empresas empiecen a ver esa luz digital que tanta importancia va a tener en el futuro. Gracias, Luis, a ti y a todo tu equipo y a FEMPA en general por haberlo conseguido. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, vamos a escuchar a Alberto Martínez Lacambra, director general de Red.es, la entidad empresarial pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que tanto tiene que decir en esto de las oficinas Acelera Pyme. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, gracias, felicitarte, enhorabuena y gracias sobre todo por haber dado un paso al frente en la convocatoria solicitando una oficina Acelera Pyme. Efectivamente, fue un proceso de concurrencia competitiva, muchos se quedaron fuera y la verdad es que la propuesta de FEMPA era inmejorable. Por tanto, muchísimas gracias, sobre todo por haber dado el paso al frente. Es decir, Oficina Acelera Pyme es un proyecto que nace en la época de la pandemia. En breve vamos a tener ya 90 oficinas funcionando en toda España y antes de final de año vamos a lanzar otra convocatoria de 52 oficinas más para el ámbito rural definido municipios de menos de 20.000 habitantes. Por tanto, la idea es el próximo año llegar ya a 140, 150 oficinas en todo el territorio nacional. Un poco la idea es que lleguemos absolutamente a cualquier rincón del país, de manera que cualquiera que necesite un asesoramiento, cualquier empresa que necesite un asesoramiento respecto al tema digital, vamos, que se sienta asistida. Venimos de una situación compleja. 2020, una caída del PIB del 10,8%. Una caída sin precedentes en nuestro país. Tenemos que remontarnos al año 38-39, que la caída fue del orden del 22-25%. Por tanto, algo totalmente desconocido para nosotros. Por tanto, es un momento muy adecuado para lanzar esta
esta iniciativa. Esta situación tan dura con la que venimos y que no hemos terminado, la verdad es que la caída del 10,8 ha hecho que la economía se nos desmonte y eso ha significado problemas, está significando en las cadenas logísticas, en el precio de las materias primas, inflación, etcétera. Por tanto, vamos, diríamos que tenemos todavía mucho que remar entre todos. Sí que es cierto que los fondos europeos configuran un reto y una oportunidad para todos. Es decir, formar parte del Club de Europa es un privilegio. Un dato. El plan Marshall, entre comillas, de los fondos europeos supone un 5,5% aproximadamente del PIB de Europa de los 27. A nosotros nos ha tocado 140.000 millones. Esto supone más de un 11%, cerca de un 11,5% de nuestro PIB. Por tanto, tenemos el doble en términos promedio del resto de Europa. Por tanto, insisto, es un privilegio formar parte de un club así. Privilegio, pero reto y oportunidad. Es decir, tenemos entre todos que ser capaces de meter estos fondos en el sistema. Yo siempre digo, y no me canso de decirlo en todas las charlas, esto no es solo un problema del sector público, es un problema del sector público y del sector privado. El sector público por sí mismo es imposible que ejecute todas estas cifras, por tanto, sí o sí necesitamos al sector privado. En el caso de FEMPA, la verdad es que es un placer estar aquí, tenéis una capilaridad que llegáis a 3.000 empresas. Bueno, al programa que me referiré después, que el Digital Toolkit, el kit digital, necesitamos esa capilaridad. Necesitamos llegar a esas 3.000 empresas y que vengan y que soliciten la ayuda para la transformación digital. Es imprescindible. Ya sabéis que el plan de reconstrucción son 140.000 millones, 70.000 millones inicialmente. De estos 70.000 millones, el 30% es transformación digital, el 40% es la parte de transición ecológica. En cualquier caso, yo siempre digo, de los 30 componentes que hay en el plan de recuperación, prácticamente 28, sí o sí, si no tienen nombre y apellidos, tienen nombre o apellido digital. Por tanto, es imprescindible la digitalización en todos los proyectos. Es decir, no me imagino un sistema de aguas lluvia, de retención de aguas lluvia, sin la parte de digitalización. No me imagino un sistema de movilidad sin la parte de digitalización. Por tanto, la digitalización es sí o sí. Esto ya no es una cuestión de que, oye, la digitalización, bueno, sí, es verdad, al siglo XXI todo apuntaba que tendría una velocidad en términos digitales importantísima. Es verdad que todos nos vamos al año 2000, en el año 2000 las redes sociales nadie sabía nada. En el año 2004-2006 aparece Facebook, aparece Twitter, etcétera. La mensajería lo mismo. Hoy, cuando nos desconectan el WhatsApp, a todos nos entra una sensación de desamparo, ¿no? Hace, creo que 10 días, dice, se quema el mundo, estoy sin WhatsApp. Bueno, 2.000 millones de usuarios. El WhatsApp aparece, creo que es en el 2009-2010. Hoy por hoy ya son 2.000 millones de usuarios. Por tanto, es evidente que la digitalización sí o sí va a formar parte de nuestra vida. ¿Cómo estamos en términos país con la agenda digital y comparativamente con Europa? Pues nada, algún dato que yo creo que es interesante. La digitalización del sector público. Tenemos la segunda posición en la Europa de los 28, el próximo índice DESI que va a publicar la Unión Europea será la de los 27, por tanto, segundo país detrás de Estonia en términos de digitalización de la administración pública. Absolutamente ejemplar. Ejemplar, y hay que seguir avanzando. Yo siempre digo, no hay nada peor que la burocracia, o hay algo peor que la burocracia, que es la burocracia digital, ¿no? Cuando te enfrentas a una pantalla y no consigues respuesta. Cabe decir que España, comparativamente con los países de la Unión Europea, tenemos la segunda posición por detrás de Estonia. Estonia es un país pequeño, 1,5 millones, y por una tradición histórica, pues tiene un desarrollo digital importantísimo. En cuanto a conectividad, somos el quinto país en cuanto a conectividad. Tenemos una conectividad sensacional, lo hemos visto en plena pandemia. Cuando despleguemos el 5G, vamos, esto va a ser espectacular. ¿Qué más tenemos en cuanto a las competencias digitales? Antes lo apuntaba Luis. Ahí vamos justitos, vamos más justos, tenemos la posición 16, pero sobre todo hay un dato del último DESI que preocupa.
que es el 43% de los ciudadanos no tiene competencias básicas digitales. El 43%. Probablemente, post-COVID, más o menos la situación debe estar sobre el 36-37%. Sigue siendo casi o algo más de un tercio de la población. Por tanto, ahí tenemos un vector importantísimo a resolver. El Plan Nacional de Competencias Digitales prevé 3.700 millones de dotación para, evidentemente, resolver ese aspecto. Empresas. Empresas tenemos la posición número 11. Bien, va por barrios. Cabe decir que la gran empresa y mediana empresa, es decir, de 50 a 250 empleados, tiene un nivel de digitalización muy razonable. Esto lo vemos también con el nivel de productividad. Antes Luis apuntaba a la productividad. Pues bien, cuando ves las grandes y las medianas empresas, tienen una productividad comparable al sector empresarial de cualquier país europeo. En la medida que bajamos y nos vamos a pequeñas microempresas, ahí ya empezamos a tener dificultades. Se nos cae la productividad y prácticamente la productividad de una pequeña y de una microempresa es la mitad de una gran empresa. Es decir, imaginaros si consiguiéramos multiplicar, llevar esas empresas a la productividad de la gran empresa. Nuestro PIB, daría, estoy seguro, un salto de 7, 8, 10 puntos. Por tanto, ahí tenemos un tema pendiente. También recordar, tenemos el nivel de empleo generado por las pymes es de 2/3 del empleo. Por tanto, y si nos vamos pequeñas y micropymes, el 51% del empleo lo generan este segmento de empresas. Por tanto, son nuestras empresas que debemos de cuidar, debemos de asegurar que mejoran su digitalización, que se transforman, que entran en esa senda de la digitalización. Eso es lo que va a permitir productividad, PIB per cápita y renta per cápita, sí o sí. Por tanto, ese es uno de los elementos esenciales. Y por otro lado, ya si vamos aterrizando un poquito los fondos europeos, visto estos elementos de la productividad, hemos dicho, oye, hay una línea de inteligencia artificial, 600 millones, tenemos una línea de digitalización de pymes de 5.000 millones y tenemos otra línea de competencias, de digital skills, competencias digitales de 3.700 millones. Eso es lo que configura el grueso de la digitalización para pymes. Y me quiero referir a un proyecto que se ha mencionado, que es la parte de estos 3.067 millones destinados a la digitalización de pymes. Un programa que se llamaba Digital Toolkit, cuando se envió la documentación a Europa, a Bruselas, ahora le llamamos programa Kit Digital. Son 3.000 millones para 1 millón de pymes. Este es el objetivo. Por tanto, estamos hablando de microsubvenciones que tienen que llegar a esas empresas pequeñas. En un pequeño spoiler de las cifras. Todo y que todavía no está aprobado, pero las cifras apuntan. Empresas de 10 a 49 empleados van a recibir 12.000 euros. Las empresas de 3 a 9 situaremos en 6.000 y autónomos y 2 empleados iríamos a 2.000 euros. ¿De acuerdo? Por tanto, es un programa de microsubvenciones. Eso significa que debemos de ser capaces de que la pyme venga a pedirlo. Eso es lo primero. O en este caso, la pequeña y microempresa. Por tanto, ahí sí o sí os necesitamos. Necesitamos a las asociaciones patronales, necesitamos a la comunidad autónoma, necesitamos conjuntamente hacer un roadshow y convencer a las pymes que es una oportunidad, ahora o nunca. Es decir, este plan Marshall, entre comillas, de Europa no se volverá a repetir, esperemos, porque significa que ha habido algún desastre y no queremos más desastres, no se va a repetir a lo largo de la historia. Desde que Europa existe, el plan Marshall que tuvimos vino posguerra. Ahora tenemos un segundo plan Marshall para Europa, un plan de recuperación. Por tanto, es la oportunidad que tienen hoy las pymes de digitalizarse. Y la digitalización no es un tema potestativo de decir, oye, pues mira, ya me espero. No.
La digitalización es entender que hay un cambio de dimensión cultural, hay un cambio de dimensión de mercado, las relaciones laborales varían, absolutamente la forma de hacer empresa, la gobernanza, todo esto varía. Por tanto, necesitamos que las pymes se incorporen en este proceso. Las ayudas van a ser muy importantes, es decir, estamos previendo ayudas que pueden llegar incluso al 100% de las soluciones. Siempre hablamos de soluciones básicas de digitalización. Y por otro lado, hombre, me gustaría dar una buena noticia, no solo preocupaciones. En la convocatoria de inteligencia artificial que lanzamos y que el día 8 de octubre se cerró, recibimos 1.200 solicitudes y la buena noticia es que el 75% son pymes. Significa que ese concepto de la inteligencia artificial ya no es una cuestión elitista, sino es una cuestión de que todo el mundo va tomando conciencia que es importante incorporarlo en la cadena de valor. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Sin duda, a través de los diálogos y vamos a poder intercambiar opiniones y profundizar en algunos de los aspectos que has comentado y que a modo de spoiler ya has lanzado. Explicar que todos disponen en la documentación que les han entregado de unas fichas para formular algún tipo de pregunta, si lo desean, y que además de las que han llegado ya a través de la plataforma, del Acelera Pyme, etcétera, pues, o están llegando en tiempo real, bueno, pues estaremos encantados de sumar las preguntas a las que dé tiempo. Veremos a ver si somos capaces de abordar algunas de las cuestiones que han sido aquí tratadas. Bueno, sin más dilación, vamos a proyectar ahora, a visualizar una brevísima presentación de lo que supone pues, inaugurar formalmente esta oficina Acelera Pyme de FEMPA. Gracias. La provincia de Alicante da la bienvenida a su nueva oficina Acelera Pyme. Red.es apoya el proyecto de FEMPA para acompañar a las personas empresarias en su proceso de transformación digital. La oficina Acelera Pyme de FEMPA es un espacio físico y virtual en el que se realizan labores de sensibilización y apoyo a las empresas españolas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, personas autónomas y emprendedoras, sobre las ventajas y metodologías innovadoras para optimizar el funcionamiento de sus negocios, mediante la incorporación de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones en sus procesos, de modo que se favorezca la demanda de tecnologías innovadoras que contribuyan a la mejora de su producción y a impulsar sus negocios en la nueva era digital. Asesoramiento y atención personalizada a pymes y a personas autónomas en los procesos de transformación digital o proyectos de digitalización, diagnóstico tecnológico de empresas, negocios y proyectos. Entra en la web de la oficina Acelera Pyme de FEMPA para descubrir las mejores herramientas de digitalización empresarial. ¿Tienes un proyecto y quieres darle el impulso que necesitas? Contacta con la oficina Acelera Pyme de FEMPA y hazlo realidad. La innovación como prioridad. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar paso a una rápida explicación también de las principales líneas de actuación de la oficina Acelera Pyme por parte de Carlos Timoner, que es el director de la oficina Acelera Pyme de FEMPA. Carlos Timoner es arquitecto de profesión y experto en tecnologías habilitadoras digitales, que además aúna perfectamente lo que es su experiencia en el mundo de la empresa privada, con lo que es también su participación en entidades académicas y en el apartado de formación y de másters en Industria 4.0
o próximos de 5.0. Gracias, Carlos. Tienes la palabra. Hola, ¿se escucha? Vale. Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en esta presentación oficial de la Oficina Acelera Pyme, en especial a nuestros participantes, don Alberto Martínez de la Cambra, don Perfecto Palacio, don Rufino Selva y a Luis González, nuestro director general de FEMPA. Y bueno, es un placer contar con la presencia de todos vosotros en esto y, como ya se ha dicho, la Oficina Acelera Pyme se ha montado desde Red.es para acompañar a todas las empresas, autónomos y emprendedores en el camino hacia la transformación digital. Y Red.es ha confiado en la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Alicante en esa labor. ¿Vale? Para ello, por favor, puedes pasar. La actividad de la oficina se va a centrar en 3 puntos principales: la atención al ciudadano o a la empresa y a los autónomos, las actividades y eventos y la difusión y la comunicación. Pasa, por favor. En la atención a la oficina Acelera Pyme, pasa. También van a ser la atención a los usuarios y se va a poner en marcha este plan que consta también de 3 puntos. La primera sería la auditoría de madurez digital, que establecerá el punto de inicio hacia esa transformación digital y que todos los usuarios tendrán a disposición dentro de nuestra página web y, como habéis recibido en vuestras carpetas, estos cuestionarios en una versión reducida, que servirá para entender cómo respira vuestra empresa y de qué forma podemos aplicar esa transformación digital a medida en vuestros negocios. El siguiente paso sería la asistencia personalizada, ya que una vez establecido ese estudio de madurez digital, podremos dar esas soluciones tecnológicas, mejoras de procesos, estudios de cómo conseguir las subvenciones que tanto ha mencionado para hacer realidad esa transformación. Por último, lo que estamos generando son una red de habilitadores tecnológicos. Como decía Rufino, es importantísimo la participación de todas las empresas de base tecnológica que tenemos en este territorio para llevar a cabo estos procesos de digitalización. Y en ello, siempre acompañado del asesoramiento por parte de la Oficina Acelera Pyme. Sí. El segundo eje en el que se centra la Oficina Acelera Pyme es la parte de las actividades y eventos. También dividido en 3 partes fundamentales, que son las jornadas y talleres, que a lo largo de 2021-2023 y que ya hemos empezado a realizar, se generarán talleres, jornadas, tanto a nivel online como presenciales, ahora que ya nos lo permite la pandemia, para fomentar la transformación digital del territorio. Aparte de esto, como ya he dicho, el fomento de la transformación digital, es necesaria la inclusión de otros organismos, tanto entidades públicas como empresas privadas, que van a conseguir realizar estas actividades que ayuden a las empresas a entender cómo son esos procesos de transformación digital y acabar con los desequilibrios territoriales en materia de digitalización. Como decía don Alberto, se van a poner en marcha también oficinas en municipios pequeños para conseguir llegar hasta ellos. Pues hasta que esto sea una realidad, que será dentro de poco, nosotros también estamos haciendo ese esfuerzo de ir a localidades, a municipios con menores habitantes y que a lo mejor pueda ser más difícil para ellos llegar a acceder a esta transformación. Por último, sería el estímulo de la demanda. Como bien ha dicho Luis Rodríguez, aquí dentro de FEMPA tenemos la posibilidad de generar ese espacio colaborativo y demostrativo llamado Industrial Lab 5.0, en el que permitiremos a empresas y autónomos testear las soluciones incluso antes de llevarlas a la práctica en sus empresas. Pasa, por favor. El último eje de actuación de la oficina se tiene la difusión y la comunicación. Es muy importante hacer llegar al mayor número de empresas y de autónomos todas las pautas para conseguir ese grado de madurez digital y de transformación, ¿no? Para ello
obviamente, otra vez tenemos 3 puntos importantes. El primero sería nuestra web y nuestras redes sociales, donde a partir de la página web de la Oficina Acelera Pyme vamos a ir colgando todas las acciones, todos los eventos, todas las herramientas que se vayan a ir generando a lo largo del proyecto para ayudar a los usuarios a conseguir esa transformación. Aparte de esto, también contamos con los medios de comunicación a través de canales multimedia, noticias, artículos, publicaciones, donde se irán colgando todas estas acciones presentadas por la Oficina Acelera Pyme. Y, por último, la cooperación. Importantísimo de nuevo estos acuerdos de cooperación entre entidades públicas y privadas con la que conseguir llegar a la mayor parte de los usuarios del territorio. Por último, como resumen, la Oficina Acelera Pyme de FEMPA nace para guiar a los usuarios a comenzar a andar ese camino hacia la transformación digital, comunicar a través de los diferentes canales los avances en digitalización, informar, cooperar creando convenios y tejiendo una red empresarial mucho más competitiva. Como ya se ha dicho, la competitividad es muy importante. Informar de todos los logros que se van consiguiendo a lo largo de los proyectos que vamos realizando dentro de la oficina. Y, por último, conseguir la digitalización efectiva de las empresas y pymes y la transformación digital del territorio. A continuación, bueno, pongo el vídeo, o nos da tiempo. Con esto ya hemos terminado y vamos a poner un pequeño vídeo de alguno de los colaboradores. No están todos porque son muchos y vamos a ir incorporando, pero me gustaría que vean un poquito la diversidad de acciones que se van a hacer dentro de la Oficina Acelera Pyme. Muchas gracias. Digital de la Comunidad Valenciana, queremos apoyar la iniciativa de FEMPA en la puesta en marcha de esta Oficina Acelera Pyme en Alicante. Creemos que es una iniciativa necesaria en la que estoy seguro, desde el Distrito Digital, vamos a seguir colaborando, desarrollando y proponiendo acciones futuras para la mejora de los procesos de transformación digital en nuestra provincia y la Comunidad Valenciana. La digitalización es una de las líneas estratégicas fundamentales en AEPA. Buscamos eliminar la brecha digital de género. Desde AEPA revisaremos las acciones que nos remitan desde FEMPA para contribuir en toda acción y diseño dentro de un lenguaje de igualdad, centrando el trabajo en el lenguaje, la imagen y el contenido. A través de la Oficina Acelera Pyme de FEMPA trasladaremos a las pymes oportunidades de transferencia de tecnología y conocimiento de la Universidad de Alicante y también de ámbito internacional, gracias a nuestra pertenencia a la Enterprise Europe Network, de la que formamos parte a través de SEIMED. Desde hace unos años ya existe una relación de colaboración entre nuestro grupo y la Federación. Diferentes proyectos en el ámbito de la domótica, gestión energética, monitorización de instalaciones, utilización de tecnologías basadas en la inteligencia artificial, junto con la formación y difusión relacionadas, han permitido adquirir una experiencia para trasladarla a las empresas del sector. Desde el Hub Dynasys de Benidorm estamos encantados en participar y explicar nuestro camino que hemos realizado durante los últimos años para pasar de una transición digital a una transformación donde la inteligencia operacional ha permitido la mejora en el medio ambiente y en nuestras operaciones. Desde FEMAVAN unimos nuestra experiencia en la gestión de las relaciones empresariales a la de FEMPA, para crear un espacio de comunicación directa entre startups de elevado potencial y empresas demandantes de tecnología.
Bueno. Era importante la cofinanciación de FEDER, muy importante porque además siempre tiene que estar incluida en las comunicaciones. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestras entidades colaboradoras, a todos aquellos que os habéis querido sumar al proyecto y los que lo vais a hacer a buen seguro en breve. Muchísimas gracias por esta participación. Bueno, vamos a dar paso ya a la parte de diálogo, de los diálogos hacia la transformación digital. Vamos con un decalaje importante, vamos ahí con un retraso importante acumulado. Se va a incorporar la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual. No tenemos todavía clara la hora de incorporación, pero bueno, si es a lo largo de los diálogos se sumará y posteriormente ella cerrará este evento. Bueno, vamos avanzando. No sé si hay más preguntas que tengan que incorporar aquí ahora al estrado, y si no, pues vamos hablando de algunas de las que tenemos, ¿no? Y de las que nos han ido llegando. No obstante, no sé, Carlos, también, enhorabuena por tu intervención. Si tienes o dispones de alguna más y quieres canalizarla en voz alta aquí, aprovechando este momento. Vale. Bueno, pues vamos acelerando y vamos a dar un poco de mayor ritmo a este apartado. Vamos a ver, aquí, si os parece, y con el acuerdo de todos, podemos quitarnos la mascarilla para que sea un poco más fluido este diálogo, si os parece. Gracias. Y bueno, la primera pregunta, como no podía ser de otra manera, va dirigida a Alberto Martínez de la Cámara, que ya ha hecho alguna alusión, pero concretamente y desde el terreno práctico, del día a día del tejido empresarial. Vamos a ver, ¿cómo podemos conciliar y superar esa flexibilidad, ese aparato, esa arquitectura rígida, burocrática y todo lo que comporta la Ley General de Subvenciones a la hora de flexibilizar y dar cauce a la movilización de 70.000 millones de euros, nada ni nada menos, y de ese 30% del total del que nos hablabas en materia de digitalización, nada más ni nada menos que en los próximos 3 años para ejecutar en los 6 siguientes. Bueno, ¿va a haber controles? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Qué va a pasar? Es un poco la pregunta. Sí. Alberto. Efectivamente, la distribución de los fondos públicos, atendiendo que son públicos, pues no es aquello, no es analógico a dedo, sino que hay un procedimiento. En la ley de subvenciones, el artículo 8.3, te establece la concurrencia, transparencia, igualdad de trato, es decir, principios de relevancia constitucional. Dicho esto, es cierto que cuando ves la cantidad de requerimientos, de obligaciones y de prohibiciones y demás que tiene que explicarte una pyme cuando te viene a pedir una subvención, pues echa para atrás, ¿no? Es decir, en este momento, con el kit digital, tenemos del orden de 20, si contamos los poderes, 22 requerimientos. Claro. Hombre, si le voy a pedir 300.000 euros, pues dispuesto a hacer muchos papeles. Si usted me va a dar 6.000 euros o 12.000 euros, pues no sé si voy a gastar más en hacer papeles que... O sea, absolutamente consciente. Es evidente que la norma es la que es. Es más, también hay una parte importante de la propia normativa europea que está recogida en nuestra ley de subvenciones. El otro día un amigo mío me decía, parece que es una ley pensada para no dar subvenciones. Bueno, alguien puede pensar que efectivamente que ahí se apunta. Sí que es cierto que ¿qué estamos haciendo? Primero, pensando que las pymes van a pedirnos microsubvenciones, que por tanto, como le pida 22 requerimientos a un señor que me traiga no sé cuántos papeles, tal, me va a decir, oiga, pues para usted la subvención. Entonces, lo que estamos haciendo es robotizar buena parte de los 22 requerimientos, 17 y 18 nos van a quedar robotizados, de manera que si el beneficiario nos autoriza, nosotros podremos consultar en un montón de bases de datos, tanto Hacienda como Seguridad Social, como la Base Nacional de Subvenciones, como, etcétera. Y además, incluso hemos ido un paso más allá, decir, oiga, no hace falta que me traiga los poderes. Vamos a intentar que todo el apoderamiento a través del Consejo General del Notariado, con una conexión que estamos realizando, vamos a saber si ese señor es administrador y tiene poder general, nos lo certificará el Consejo General del Notariado y listo. Por tanto, ¿qué estamos intentando hacer?
que esto para la pyme sea aparentemente una cosa sencilla. Para nosotros, os puedo asegurar que va a ser, vamos, de una complejidad extrema. Eso es un elemento que sí o sí tenemos que hacer lo posible para que las subvenciones, para que este programa, y todos, pero sobre todo que son de microsubvenciones, camine. Y por otro lado, ¿qué hemos hecho en la orden de bases que todavía no está aprobada y por tanto podría tener alguna modificación? Hemos creado la figura del representante voluntario. Es decir, cualquier asociación, cualquier tercero puede solicitar por cuenta del beneficiario la subvención. De manera que nosotros notificaremos al beneficiario, evidentemente, y es el beneficiario el que tendrá que dar la conformidad de que lo que se le ha instalado es instalado correctamente. Pero, evidentemente, yo creo que esos dos elementos son los que va a hacer posible esos 3.000 millones que capilaricen y que permeen en el territorio. La verdad que es un reto impresionante el poder movilizar y llegar hasta el último rincón de la geografía española y hasta la última pyme, micropyme, autónomo o emprendedor. Y la verdad que ahí... Efectivamente, disculpa, el objetivo es llegar a 1 millón de pymes, pymes y autónomos. Por tanto, esto implica más o menos llegar a una capilaridad del 40-42% de negocios existentes en nuestro país. Y además estas ayudas, Alberto, y para terminar la pregunta también, ¿son en concurrencia competitiva o hay una parte no competitiva? Es concurrencia no competitiva. Eso es muy importante. Por tanto, no vamos a pedir proyectos. Es muy importante. Es imposible atender 1 millón de proyectos. No vamos a pedir absolutamente, simplemente estar al corriente de pago de Hacienda, Seguridad Social, no tener domicilios en paraísos fiscales, etcétera, no estar inhabilitado, una serie de requerimientos y, evidentemente, si cumples esos elementos junto con el número de empleados, en función del número de empleados, vas a recibir la subvención. O sea que hay una parte también cofinanciada por la micropyme, hay una parte también en esos, de hecho, proyectos. Son soluciones básicas de digitalización y la intensidad de la ayuda que hemos puesto en cada uno de los apartados en muchísimos casos llega al 100%. Es decir, en muchos casos la pyme simplemente tendrá que pagar el IVA. El IVA, que en la mayoría de los casos se lo va a deducir. Evidentemente, soluciones básicas, remarco, de digitalización. Si alguien quiere ponerse un Ferrari, pues eso le va a dar para un neumático. Pero en cualquier caso, son soluciones absolutamente analizadas de mercado y que perfectamente... Hoy por hoy gastarse 12.000 euros en digitalización, hay trabajo. Es decir, no es fácil. Sí. Muchas gracias. Perfecto. ¿Compartes este axioma al que hacíamos referencia de que la transformación digital impacta en la mejora de la productividad, de la competitividad y, por tanto, las posibilidades de crecimiento económico de las empresas, la recuperación de las empresas y, por ende, la posible generación de empleo? Es decir, entrar en este círculo virtuoso empieza por apostar por la transformación digital. Bueno, hay que partir de una premisa fundamental, que esto de la transformación digital no es el maná del futuro. Quiero decir, que nadie lo tome esto como que esto ya uno tiene los 3.000 euros de la subvención y ya se arreglan todos los problemas del mundo. ¿Vale? Yo creo que la transformación digital tiene que ser una solución encaminada a generar productividad. Si no está encaminada a generar productividad, no tiene mucho sentido. Porque la transformación digital tiene que ayudar básicamente a eso, ¿no? Estabais comentando de las deficiencias en competitividad que tenemos las empresas españolas, sobre todo las pequeñas y las microempresas, que somos entre pequeñas y medianas pymes cerca del 98% en esta provincia. Si esa transformación digital no se utiliza adecuadamente para buscar soluciones de productividad en primer lugar y en segundo lugar de competitividad, no tiene mucho sentido. Y yo me gustaría pedirle a Alberto o hacerle una reflexión a Alberto. Es decir, todos sabemos los graves problemas de los procesos administrativos que tiene este país. Es uno de las grandes quejas del sector empresarial, son los largos, tediosos, extensos y horribles procesos burocráticos administrativos públicos, ¿no? Entonces,
En muchos casos, cuando vemos que no somos capaces de ejecutar una parte importante de unos presupuestos de tal, claro, hablar de 70.000 millones de euros y que tiene uno que atravesar todo ese desierto burocrático, etcétera, etcétera, pues va a ser complicado como no hagamos una ley que arregle, entre comillas, esos procesos burocráticos, o hagamos algo que permita que sean procesos eficientes de verdad, porque lo explicabas tú muy bien, una gran empresa tiene muchísimos trabajadores, tiene muchas competencias, tiene mucha capacidad de acometer proyectos y generar subvenciones. Las pymes y las micropymes tenemos muy poca capacidad de eso. Si encima tenemos que atravesar todo ese desierto horrible de proceso administrativo público, pues realmente se quedarán en la hucha muchos de los 3.000 millones. Eso, por eso hay que buscar efectivamente una fórmula muy sencilla para que esas pequeñas empresas con muy poquita gente, porque claro, hablamos de empresas con 4 y 5 trabajadores, es que lo que no puedes dedicar tus recursos es a pedir subvenciones cuando lo que tienes que hacer es intentar facturar en el día a día para generar ingresos. Y mucho más después de esta pandemia, obviamente, que hay un primer paso absolutamente fundamental antes de la transformación digital que se llama supervivencia, y a partir de ahí generar esa transformación digital. Hay un rebote, o sea que esto es un diálogo. Sí, efectivamente, entonces, vamos, totalmente de acuerdo. El marco normativo es el que es, no solo el marco normativo español, sino el marco normativo europeo. Es decir, por eso decía, oye, las subvenciones no son a dedo, ni muchísimo menos. Las subvenciones ha de haber procesos de, transparentes, o de concurrencia competitiva o de concurrencia no competitiva, me da igual. Sí que es verdad que en algunos momentos se ha generado una narrativa, no sé por quién, de que esto parecía que era, oiga, yo tengo un proyecto muy bonito y le traigo aquí el PowerPoint y me va a dar dinero, ¿no? Entonces, bueno, oye, lo hemos vivido todos. Es decir, yo en mi oficina, por norma, recibo a todo el mundo y a alguno le he tenido que decir, oiga, deje de gastar en PowerPoints, porque usted tiene que buscar los programas que van a salir y ahí encasillarse. Dicho esto, porque aquí convivimos entre una expectativa que se ha generado un tanto curiosa, atendiendo que es dinero público, y después, efectivamente, no puedo estar más de acuerdo, es decir, el tedioso camino burocrático que te lleva a pedir una subvención. De ahí lo que hacemos, imaginaros, yo hace 4 o 5 meses que aterrizo en red, ¿no? O sea, me parece que hace una eternidad de la intensidad, Pero, vamos, digo, ¿cómo vamos a repartir 3.000 millones con un target de 1 millón de pymes si cada uno tenemos que empezar a comprobar los poderes? Tenemos que comprobar a no sé qué, vamos. Es decir, o robotizamos, que para eso está la tecnología, o es imposible. Por tanto, hombre, yo sí que espero que cuando tengamos esto ordenado, robotizado y demás, y habrá 4, 5, 6 elementos que iremos a declaración responsable, y espero que podamos comprobarlo a posteriori, la declaración responsable, es decir, que podamos exportar, entre comillas, a otros ámbitos de la Administración General del Estado y de las autonomías ese sistema. Además, también, claro, a mí también un tema que me preocupaba en este programa es, oye, cuidado con el intento de fraude, ¿no? Porque, es decir, son 3.000 millones, microsubvenciones, el control es complejo. Bueno, pues también estamos armando unos sistemas de compliance, un sistema de detección de fraude potentísimo con inteligencia artificial que estoy seguro que si algún campeón quiere hacer alguna, vamos, lo vamos a calzar, ¿no? Entonces, es cierto que nuestra cultura es la intervención ex ante. Fiscalización ex ante, y es verdad que no nos lo podemos saltar. Por tanto, vamos a ver si conseguimos alguna parte de esa fiscalización también dejarla en términos ex post. Muy bien, gracias. Rufino, hemos hablado también de lo que representa tener en Alicante pues ese hub tecnológico y digital de excelencia que tanto talento está atrayendo y que ha puesto desde luego en el foco Alicante, y que nos ha dado ya muchas buenas noticias, pero estamos seguros de que va a darnos muchas más. En ese sentido, todo lo que es la atracción del talento, todo lo que supone la gran planificación que existe desde Distrito Digital para apoyar con formación, para sumarse a proyectos como el de la Oficina Acelera Pyme.
a veces desde fuera, no es mi caso, pero desde las pymes y micropymes o los emprendedores y autónomos a veces nos preguntan ¿qué puede hacer Distrito Digital por mí? O sea, básicamente, es decir, alberga empresas punteras, está atrayendo, como decimos, inversiones, está potenciando la digitalización, tiene distintas subsedes, bueno, tiene unos proyectos magníficos ahí en el puerto también y en otras provincias. Realmente, ¿qué ventajas hay para las pymes, micropymes, emprendedores autónomos en Alicante, en la provincia de Alicante, por el hecho de contar con esa proximidad de ese hub tan importante como es Distrito Digital? Bueno, yo creo que el principal elemento, vamos a decirlo así, que ha catapultado esa atracción empresarial, es decir, esto no sale por combustión espontánea, hay una estrategia que viene marcada desde el presidente de la Generalitat. Iniciamos en Alicante, como tú has dicho, Distrito Digital de Alicante, porque teníamos unas instalaciones ociosas en Ciudad de Luz, pero queremos vertebrar y queremos diversificar el proyecto del Distrito Digital a toda la Comunidad Valenciana. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues esa capacidad de atraer grandes empresas, pequeñas y medianas. Distrito Digital es un conjunto de un ecosistema que alberga empresas de todo tipo, de startups de 2-3 trabajadores a grandes multinacionales de más de 200 trabajadores implantados en el Distrito Digital. Una vez que hemos cerrado esa primera etapa, nosotros queremos ser muy modestos también en la consecución de los objetivos que nos vamos planteando. Daros cuenta que apenas llevamos casi 3 años y con una pandemia por medio desde que se instaló la primera empresa en las instalaciones de Alicante. Pero tenemos ya prácticamente colapsado el 95% de los espacios disponibles. No tenemos más capacidad de crecimiento más allá de lo que estamos generando en otras iniciativas de construcción, como va a ser, que ya hemos iniciado este verano pasado, las obras de construcción en el Muelle 5 del puerto de Alicante, otra unidad que será la quinta en Alicante, con una capacidad para 550 trabajadores más. Pues, aparte de lo que es la atracción, ahora lo importante es la retención de este talento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y que además sirva para todas las empresas que puedan hacerse beneficiarias de las sinergias que puede generar el Distrito Digital, con colaboradores, partners, y aquí no hay que estar simplemente instalado, es decir, puede ser cualquier empresa. Pues generar servicio para todo este ecosistema. Hemos empezado por implementar 3 grandes programas de innovación abierta en 3 verticales que consideramos prioritario iniciarlos, que son en salud, en turismo y en medio ambiente, que están siendo un éxito. Llevamos unos meses de desarrollo, eso va a generar capacidades de innovación sobre estos 3 verticales y va a generar la instalación también de empresas para que los desarrollen. Y estamos proyectando 3, 4 más sobre talento, sobre lo que son Smart Cities y también desarrollo energético. Es decir, todo esto va a generar una serie de servicios, también con los eventos que hacemos, para tratar no solo de poner en común. Aquí hay algo que yo siempre quiero decir y que creo que es un factor fundamental. En toda esta capacidad de gestión y desarrollo de lo que es la aplicación de los fondos europeos, yo creo que no debe pasar por alto las estrategias colaborativas que exigen el propio desarrollo de los fondos europeos. Se nos exigen desarrollar consorcios, desarrollar alianzas para escalar todas estas propuestas. Creemos que tenemos capacidad, tenemos un plan, como he dicho antes, estructurado desde la Consellería de Innovación, y queremos ser agentes, no solo para provocar esas estrategias habilitadoras que son necesarias o que al final son el objeto de estos planes de transformación digital, sino facilitadoras para que todas las pymes. ¿Y qué es lo que hemos hecho ya? Pues a través de un estudio sesudo, riguroso, que nos ha hecho el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, ver en qué situación estamos. Hay que decir que estamos en una situación con indicativos peores que en el conjunto de la media estatal y se requieren grandes inversiones. Ahí creemos que desde el Distrito Digital, no solo con las empresas instaladas, sino con todas aquellas que forman parte de nuestro ecosistema, creemos que podemos dar o colaborar en esta estrategia de soluciones. Gracias, Rufino. Sí, la verdad es que nosotros también hablamos en primera persona del esfuerzo de colaboración a la hora de plantear incluso la mejora futura de lo que es incluso el área de actuación de Distrito Digital, por ejemplo, con la conversión de este polígono industrial de Agua Amarga en una futura
área industrial inteligente, ¿no? Todas esas sinergias que se pueden generar para fomentar precisamente la atracción también y el establecimiento de esas empresas que tienen tanto que tirar de ese talento, de ese empleo de calidad para propiciar bueno, pues esas empresas de digitalización que suponen un valor añadido muy importante para la economía provincial, ¿verdad? Muy breve, como respuesta. Es decir, creo que Distrito Digital es un ejemplo cómo la iniciativa pública ha sido capaz, o de manera pionera, de tratar de impulsar, en este caso, una atracción o el desarrollo de un sector tecnológico que ahora se está viendo como la iniciativa privada pues está siendo, yo creo que de una manera colaborativa, y al final será la iniciativa privada la que se quede con el desarrollo futuro de estas capacidades. Pues es un ejemplo, como decía, de cómo la iniciativa pública ha sido capaz de generar en Alicante, vamos a decirlo así, este polo de atracción empresarial en torno a empresas de carácter tecnológico. Colaboración público-privada. Muy bien. Necesaria. Eso es fundamental. Es un poco el leitmotiv de toda la jornada del día de hoy también. Perfecto. La mayoría de los estudios revelan sobre el nivel de digitalización que aproximadamente, bueno, hay una oscilación entre un 23, un 25, un 27% de las pymes afirman, pymes, micropymes, autónomos, emprendedores, afirman que no necesitan implantar tecnologías digitales, que no necesitan en sus negocios, que sus negocios no requieren de esta innovación. Realmente estamos preparados desde las organizaciones empresariales, y ahí estamos también juntos, para vencer esa resistencia interna al cambio, es decir, para propiciar, ¿cómo podemos visualizar todas esas ventajas imprescindibles, no solamente para crecer, sino para la supervivencia de las pymes en los próximos años? Bueno, cualquier cambio en general lleva su componente, su porcentaje de resistencia, ¿no? Yo creo que esto, obviamente, con el tiempo y con soluciones como Acelera Pyme tienen que ir solventándose. Y yo creo que la mejor manera de demostrarle a los pequeños empresarios y a los autónomos de que esto de la digitalización funciona es a base de casos de éxito. Es decir, de ejemplos que sirvan para darse cuenta de que cuando tú acometes, mejor dicho, una pequeña transformación digital de tu empresa, te genera unos beneficios. Porque al final eso es lo que todos buscamos, ¿no? Esa productividad que genere un mayor margen y un mayor beneficio al empresario para que tenga esa capacidad de crecer, ¿no? Y es obvio que siempre hay un porcentaje de respuesta, entre comillas, negativa, pero se va a ir venciendo con el tiempo, porque la transformación digital nos va a dar esa productividad que todos queremos, y al final todos esos que son un poco escépticos ahora, pues irán cayendo en la red digital, nunca mejor dicho. Sí, Alberto. Por alusión, por lo de red. No, oye, pensación final. No, a ver, una cuestión. Tenemos que acelerar el tiempo. Tenemos que acelerar el tiempo, tenemos los fondos europeos, hay que ejecutarlo en un plazo. Es verdad que la vocación de estos fondos europeos es la transformación de nuestra economía, mejora de la productividad, la competitividad. Yo siempre hablo de masa monetaria pasiva y activa. La masa monetaria pasiva ya sabemos qué ocurre cuando pones 1 millón de euros por un lado, qué impacto tiene en el PIB, en la recaudación, es decir, en el déficit fiscal, en el empleo, etcétera. Aquí aspiramos que todo sea masa monetaria activa. De momento vamos a poner la masa monetaria. Vamos a ver qué parte es pasiva y cuál es activa. Todas las masas monetarias suman. Por tanto, ahí sí que os tenemos que pedir, hablando de colaboración público-privado, al ámbito privado, las asociaciones empresariales tenéis un papel esencial en que esos programas se ejecuten. Es decir, realmente hay muy pocos programas que van a llegar directamente a la pyme, que van a tener la sensación de que, oye, que esto de los fondos europeos era el kit digital es uno de ellos. Por tanto, y ahí sí que estamos muy apretados con el factor tiempo, y necesitamos, hablando de colaboración público-privada, necesitamos que desde el ámbito privado hagáis todo lo posible. Nosotros centraremos el balón desde el ámbito público y tenéis que rematar. Muy bien. Precisamente en esa línea, y vamos a ir terminando porque nos avisan de que está llegando la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, que se va a incorporar y va a proceder al cierre. En ese sentido hablábamos de lo farragoso que supone pues entender un proceso burocrático largo con la administración.
una duda que nos asalta a todos, es decir, la Administración ya está preparada a fecha de hoy para poder solventar todas estas dificultades, salvar todas estas distancias. Realmente es una Administración con el grado de digitalización que ahora mismo pueda afrontar este reto inmenso de distribuir estos 70.000 millones de euros. Mira, a ver, el grado de digitalización del sector público en España, altísimo. Antes lo decía, en el índice de DESI somos el segundo país. Por tanto, el nivel de digitalización de la Administración es espectacular. Si ese nivel de digitalización es lo que nos está permitiendo hoy robotizar todas las consultas. Dicho esto, vamos, te voy a confesar que es decir que multiplicar por 7 la ejecución de fondos europeos en un año, pues esto tensa cualquier costura, ¿no? Claro. Y por tanto estamos en ello. Insisto, lo que necesitamos es la colaboración del ámbito privado. Nosotros nos toca chutar el balón y vosotros debéis de rematarlo. Es decir, antes hablábamos, hay que organizar un roadshow para la Comunidad Valenciana. Oye, vamos a estar. Me encantaría que todas las comunidades el mensaje fuera el mismo, fuéramos conjuntamente a empujar y a convencer que las pymes vengan. Ese es el grave problema, ¿no? O sea, y no solo para esto del kit digital, sino en general para todos los fondos Next Generation, ¿no? Es decir, tenemos que tener la capacidad de poder gestionarlos en tiempo, ¿vale? Porque si no los tendremos que devolver a Europa. Y entonces perderemos una oportunidad fantástica, ¿no? Entonces, ese desde nuestro punto de vista es el caballo a batir, ¿no? El caballo a batir es cómo somos capaces de capilarizar toda esa masa monetaria, ¿vale?, a todas las micropymes y a todas las pymes para que puedan acceder lo antes posible y no haya que devolver, lógicamente, ese dinero. Muy bien, bueno, pues hay muchas más preguntas, pero nos acompaña Carolina Pascual, consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Bueno, pues le damos la bienvenida. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. En primer lugar, disculpadme porque realmente, como ha dicho Luis al principio, me hubiera gustado el poder estar aquí escuchando y participar, pero por motivos de agenda pues no ha sido posible. Pero bueno, es un tema que me preocupa y me interesa mucho y en el que estamos completamente involucrados y bueno, pues sí que quería por lo menos venir a asistir a la parte de clausura, aunque fuera. Bueno, por ser un poquito institucional, el director general de Red.es, Alberto, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana en Alicante, perfecto, secretario general de FEMPA, Luis, director general de Avance para la Sociedad Digital, que nos acompaña también, Juan Ignacio, director adjunto de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Rufino, señoras y señores, muy buenos días, casi ya muy buenas tardes. Bueno, como decía, es un placer el poder asistir, aunque haya sido muy brevemente, a esta clausura, a la finalización en el acto de presentación de la oficina Acelera Pyme de FEMPA, una de las 5 previstas en la Comunidad Valenciana que servirán de nexo para fomentar la colaboración público-privada en el importante reto que tenemos entre manos para poder llevar a cabo la transformación de las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana. La digitalización del tejido productivo y el emprendimiento digital son elementos esenciales en el camino hacia una recuperación de nuestra economía, como estoy segura que se ha comentado aquí a lo largo de la jornada. Y por ello, las administraciones públicas y el sector privado tenemos la obligación de conseguir y de impulsar todas aquellas herramientas que sean necesarias para la modernización y el crecimiento de nuestras empresas. Y por eso estamos hoy aquí. Porque realmente queremos alcanzar la digitalización de la Comunidad Valenciana y para ello pues hay que llevar a cabo una transformación de nuestras pymes, de nuestras micropymes, a adaptarlas, porque además sabéis que representan pues, el 95-96% de nuestro tejido empresarial y porque es necesario que realicen esa transformación.
Así que para poder aumentar la productividad de nuestro tejido productivo hay que incidir en las mismas, en esa tarea, y la oficina que presentamos hoy aquí pues, está llamada a jugar un papel esencial a la hora de articular un conjunto de iniciativas, de herramientas que nos servirán de ayuda, como digo, a las pymes, autónomos, para poder impulsar esa transformación digital. Por nuestra parte, el Consell pues, es muy consciente de la importancia de que se produzca esta evolución que es necesaria, que además se encuentra alineado en su apuesta por la innovación, por la transformación digital, por la digitalización, tanto con la estrategia estatal como con las líneas marcadas desde la Unión Europea. Y dentro del compromiso de este Gobierno para llevar a cabo esa transformación digital, desde la Consellería de Innovación, se ha puesto en marcha también, junto a Distrito Digital y a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, un plan de digitalización de las pymes que permitirá digitalizar a 100.000 empresas en la Comunidad Valenciana. Somos conscientes de que para que la transformación que ya había comenzado se vaya acelerando al máximo posible, ¿no? La pandemia pues, no nos lo ha puesto fácil a ninguno, desde luego ha supuesto un parón y debemos aprovechar esta situación, tomarlo como un reto, como una oportunidad para poder abordar desde todos los ámbitos, a todos los sectores y poder realizar esa transformación que tan necesaria es, a pesar de las circunstancias que hemos vivido, aprovechándolas, como digo, como una oportunidad y como un reto. Un plan cuyo desarrollo pues, nos va a permitir llegar al mayor número de empresas, las ayudas que oferta el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de su kit digital, asegurando su éxito. Y me gustaría en este sentido decir que en todo momento pues, tenemos una relación y una comunicación pues, muy fluida con la Secretaría de Estado, en la que es muy importante que haya colaboración para que efectivamente estos planes que desde el Ministerio se están impulsando, realmente nosotros que tenemos esa capacidad de poder llegar a ese tejido productivo aquí, con la capilaridad que tenemos, y, en fin, que seamos unos instrumentos para que realmente todas estas iniciativas tengan calado y realmente sean efectivas y realmente produzcan el resultado que con tan buena intención se están promoviendo. Y además, en este sentido, por supuesto, pues cada uno de nosotros tenemos nuestras iniciativas y yo creo que es importante que nos coordinemos, que todas las iniciativas tengan pues un objetivo común, ¿no? Y me gustaría mencionar también pues, la participación de Indrómeda, un ejemplo de colaboración público-privada en el que están implicados tanto la propia Consellería como la Agencia Valenciana de Innovación, la Confederación Empresarial, las universidades, los institutos tecnológicos, los centros de investigación. En definitiva, que lo que tenemos es una red que suma fuerzas para el desarrollo e implementación de las tecnologías habilitadoras en el conjunto productivo valenciano y, en realidad, la sensación que tengo es que hay distintas piezas, tenemos que ser capaces de encajarlas todas ellas para conseguir el objetivo que entre todos queremos conseguir, y es esa transformación estructural de la Comunidad Valenciana. Y en ese sentido, pues hay distintas velocidades, hay un corto plazo, hay un medio y largo plazo y tenemos que ser capaces de unir todos los esfuerzos, las iniciativas y las distintas velocidades para conseguir acelerar ese proceso de transformación. Así que, en ese sentido, pues me gustaría mencionar que es fundamental actuar en dos direcciones. Por un lado, articulando un proceso ágil y eficiente que canalice el inmenso volumen de recursos hacia las pymes que tanto el Consell de la Generalitat Valenciana como el Gobierno de España han desarrollado con sus acciones, y por otro lado, teniendo presencia en el territorio para facilitar herramientas que lleven a la transformación real a las pymes. En ese sentido, yo creo que cobra toda la importancia y la relevancia esta oficina Acelera Pyme en FEMPA como punto de encuentro que pondrá en valor precisamente esa colaboración público-privada entre las instituciones y organismos que quieren formar parte de ese proceso de cambio y de transformación de las pequeñas y medianas empresas en nuestra comunidad. Y creo que, sinceramente, que esta va a ser una de las claves para que logremos una recuperación económica fuerte, sostenida y sostenible también a medio y largo plazo, desde el punto de vista financiero, también desde el punto de vista medioambiental y social.
Y bueno, pues no me resta más que reiterar la voluntad y el compromiso de este Consejo de trabajar junto con nuestro sector empresarial para conseguir esa transformación del tejido empresarial, haciéndolo dinámico, moderno, adaptándolo a una economía globalizada, cada vez más competitiva, en la que la innovación y la calidad se configuran como factores esenciales para su desarrollo y para su éxito. Así que adelante con la iniciativa y que entre todos encontremos ese encaje, ¿no? Y veamos cuál es el papel que nos toca jugar para conseguir el objetivo que tenemos de transformación digital de nuestro tejido productivo. Muchas gracias. Bueno, pues puesto el broche final y clausurado el acto, el evento, nos encantaría que nos acompañarais también a un vino español que nos dará oportunidad de seguir haciendo más efectivo esa red, ese trabajo en red, ese networking. Muchas gracias a todos.